En el primer tema hemos cerrado una puerta de decisión, ¿sí? Que es la identificación de problemas. Allí se cierra una puerta de decisión. O sea, luego de que pasa eso, vamos a ver si el proyecto va a continuar. El periodo, como les digo, de emprendimientos de ustedes va en la primera puerta, que es identificar problemas. Eso es un trabajo que ustedes van a hacer, ¿no? Ustedes van a hacer en el nivel de perfil para lo que son proyectos de investigación y en el nivel de inicial, ¿no? Tenemos etapa 1, que es para proyectos de desarrollo. Luego hemos pasado a la parte de resolución del marco lógico, ¿no? Y eso ya cuando ya la idea va caminando a un mejor rumbo, ¿no? El conjunto de ideas también que van mejor, que van pasando esto. Que en donde comenzamos a observar el conjunto, ver los componentes, se observa también, como hemos visto ayer, los interesados, ¿no? Y demás. Y hoy vamos a abrir la tercera puerta de decisión. En realidad es para tipos de proyectos donde nosotros tengamos que tener algún tipo de intervención, ¿sí? Donde tal vez tengamos esa capacidad de poder hacer un trabajo conjunto con alguna organización más fuerte, una organización más fuerte con un financiador, donde obviamente requieran que nosotros tengamos preparación y conocimiento en estas técnicas, ¿sí? A partir de ahora vamos a ver ya toda la parte gruesa de lo que es el análisis de proyectos y hoy vamos a detenernos en lo que es investigar, estudios de mercado. ¿Ok? Muy bien. Voy a quedarme con esta frase que se las dejé un poquito antes, pero voy a leerla, que me parece importante, ¿no? Todas las cosas se crean dos veces, primero mentalmente, identificación, ¿sí? ¿No? O generación de ideas, luego físicamente. La clave de la creatividad es empezar con el fin en la mente, con la visión y un modelo de resultado deseado. Spikovic nos habla acerca de lo importante que es formular proyectos y darle forma, porque simplemente de ideas no vive el mundo vive de hechos. Y una vez que una idea comienza a formularse, pasa a ser un proyecto a realizarse. ¿Ok? Muy bien. En la agenda, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un punto que quedó flojo ayer, ¿no? Un tornillo que no estuvo bien ajustado, que es el análisis de alternativas. El análisis de alternativas, nosotros, de acuerdo a los tipos de métodos, de diferentes métodos en lo que es proyectos sociales, pues se puede ubicar como al final, ¿no? De todo un proceso de evaluación, o como en el caso del que estoy consiguiendo con la cuarta decisión, antes, ¿sí? Antes de la formulación del marco lógico. Entonces, voy a hacer esta parte para luego pasar al tema de estudio de mercado, ¿sí? El análisis de alternativas, al menos para lo que yo conozco, se puede hacer de dos maneras, una subjetiva y otra de manera más objetiva, ¿no? La subjetiva es la que vamos a ver. La objetiva todavía no la voy a enseñar porque no creo por ahora que tengamos una capacidad en cuanto a experiencia como organización para poder implementarla. Entonces, no sé, no valdría la pena ahondar en ello, ¿no? La subjetiva es lo que son la matriz de alternativas, de análisis de alternativas, y la objetiva es lo que es la investigación operativa. Pero vamos a quedarnos con esto. ¿Sí? Ok. Muy bien. Eh, el análisis de alternativas es un proceso donde se identifican las posibles soluciones al problema social abordado, ¿sí? Recuerden que esta parte viene luego del árbol de medios y fines, o árbol de objetivos, ¿sí? La idea principal es, una vez que se establece el objetivo principal, se identifican los medios posibles, las combinaciones de estos, y se trata de elegir la mejor forma o la mejor manera de poder solucionar o enfrentar el problema, ¿sí? Desde diversos puntos de vista.
Este método de selección de alternativas, que es esta matriz que les presento aquí, es un método ponderativo y evaluativo. Aquí se puede aplicar juicio de expertos tranquilamente. Tiene en realidad una lógica muy similar a las otras alternativas. Ustedes recordarán la matriz de priorización de problemas. Bueno, tiene una lógica similar, ¿sí? Donde nosotros empezamos a crear matrices para evaluar los distintos tipos de medios, ¿sí? Esta matriz que hay para evaluar los distintos tipos de medios que vamos a utilizar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cinco tipos de criterios que se desarrollan. Yo coloco este ejemplo, pero en realidad los criterios aún están por definir, ¿sí? No están definidos totalmente, ¿no? Hay diferentes criterios que pueden, como ya les hablé, de acuerdo a un conocimiento en el sector y demás, ¿no? Pero por ahora podríamos nosotros hablar, por ejemplo, ¿no? Un criterio podría ser pertinencia, accesibilidad, pertinencia, o sea, si este conjunto de medios se engloba en un contexto en donde nosotros podemos solucionarlo o está acorde al ambiente externo, ¿no? De la organización o de cómo se va a desarrollar, ¿no? O sea, ese conjunto de soluciones. Luego tenemos la accesibilidad, perdón, que tiene que ver con cuánto es o cuánto se puede lograr de esto, ¿no? O sea, si realmente se puede lograr, ¿no? Si hay la manera de cómo enfrentarlo, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estamos hablando de un proyecto de algún invernadero para una comunidad, entonces también podemos observar desde ese punto de vista si realmente hay caminos, hay buenos caminos para poder colocarlo, si fuera una de estas soluciones, ¿no? El invernadero. El tema de tiempo, bueno, ¿no? ¿Cuál de todos es obviamente en menor tiempo soluciona mejor el problema? Viabilidad social, si la población puede aceptarla de mejor manera, si se acomoda a los usos y costumbres de la comunidad beneficiaria, ¿no? Y definitivamente lo que es el impacto ambiental en un nivel, obviamente, de sentido común o de juicio de experto, ¿no? Esto se va a ponderar de acuerdo a la prioridad que tenga cada uno de estos o el coeficiente que se le pueda asignar, ¿no? De acuerdo a ello. Y se hace una ponderación. Al final va a ganar la alternativa que se va a convertir en el proyecto que tenga mayor puntaje. ¿Ok? Hasta allí, ¿alguna duda? Porque esto ya es cerrar el tema anterior, ¿sí? Con esto estoy cerrando el tema anterior. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda? Luego vamos a pasar al otro bloque de conocimiento. ¿O todo está bien? O por comenten. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Quién está dirigiendo? Brian, porfa, me avisas para poder continuar. Sí, Renato, continúa, por favor. Mil gracias. Ok, bueno. Muy bien. Vamos a entrar entonces, bueno, con esto ya cerramos la parte y bueno, nos ubicamos en el contexto de que ya elegimos la alternativa y ya le estamos pasando lo que es el marco lógico. Una vez que le hemos pasado el marco lógico, que es uno de los productos que vamos a tener ahora, y una vez se haya aprobado, ¿no? Se haya aprobado o se dé el visto bueno de continuar, ¿no? Entonces ya comenzamos aquí con una especie de pequeño proyecto o subproyecto, que es el estudio de mercado, ¿sí? El estudio de mercado es, bueno, se puede definir como un conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado, ¿no? En este caso viene a ser una especie de confluencia en lo que es la demanda, los proveedores y la competencia, ¿no? En este caso la oferta, dicho en términos sociales, lo que ya se está ofreciendo o lo que ya se viene dando.
ante lo que puede ser un producto o un servicio. El estudio de mercado puede ser aplicarse en realidad en distintas fases. Recuerden que los proyectos de desarrollo tienen dos partes. O son un servicio único o son un producto único. ¿Ok? Pocas veces podríamos entender un proyecto de desarrollo como un resultado único. ¿Sí? Debido a que generalmente los proyectos de desarrollo se abocan a cosas tangibles, ¿no? Ya le hemos dejado atendimiento en nosotros el tema de los resultados a lo que es la investigación, que vamos a ver después. Entonces, voy a hacer un símil aquí de cómo se va a comportar este concepto en dos situaciones diferentes. Y la voy a aplicar a un caso en especial, ¿sí? Vamos a trabajar el caso en que nosotros somos un proyecto zonal asociado, ¿por qué no?, a nuestro hermano, el Círculo de Investigación de Suelos, y vamos a trabajar con una comunidad, a ver, que en la zona de la selva, ¿sí? Vamos a trabajar en la selva, vamos a empezar a desarrollar un producto que están desarrollando las comunidades nativas, ¿no? De la zona que trabaja a base de yuca, ¿no? Que es sí, creo que es yuca, ¿no? El masato, ¿sí? Vamos, es un ejemplo que voy a colocar. Vamos a ver cómo podemos desarrollar el masato dentro del mercado nacional e internacional, dentro del punto de vista del estudio de mercado, ¿ok? Esa va a ser la idea de la exposición ahora. Muy bien. Con esto, ¿qué quiero decir? Vamos a tener un producto que vamos a comercializar y vamos a tener, porque nosotros no somos una empresa, sino somos una organización que se dedica a desarrollar, vamos a desarrollar la economía y vamos a mejorar las condiciones de vida y vamos a darle ese tipo de desarrollo, ¿no? Que ya se ha venido, ya se formuló, ya se vio que es la mejor manera de desarrollar, de introducir este producto en el mercado, pero también entendiendo ahora sí a esta comunidad o a este grupo de comunidades que están en lo que es la ruta del masato, ¿ok? Más o menos que es la idea. Muy bien, ¿con esto a qué me refiero? A los conceptos que ustedes ven acá. Cuando el estudio de mercado se encuentra dentro del sector de los proyectos sociales o el sector público, busca orientar los esfuerzos hacia el mejoramiento de las condiciones económicas y sociales de la comunidad que se está beneficiando de este proyecto. Aquí se desarrolla el concepto de lo que es demanda social, ¿no? Esa es la primera parte que vamos a ver ahora. En cuanto a los proyectos privados, buscan cuantificar los bienes y servicios que la empresa u organización, ¿sí?, proveedora, ¿ya?, debe producir y vender para satisfacer las necesidades del consumidor final. Aquí explicamos el concepto de demanda comercial. Entonces, vamos a hacer un proyecto aplicado a desarrollar un producto de pequeños productores. Esa es la idea del proyecto que vamos a desarrollar, ¿sí? Un producto que esté aplicado a pequeños productores. Vamos a desarrollar este producto, introducirlo en el mercado y al mismo tiempo desarrollar el conjunto. Muy bien. ¿Cómo hacemos el estudio de mercado cuando lo aplicamos a un tema de demanda social? ¿Sí? Aquí vamos, como se dice, a entender las condiciones en las que se esté desarrollando esta comunidad. Miren, primero, el estudio de mercado, ¿no?, está formando parte de la formulación de proyectos, esta parte, ¿no?, y permite primero que la idea del problema que hemos identificado, ¿no?, anteriormente, se significa a priori, esté
o se encuentre mejor direccionada, ¿no? O realmente esté enfocada en el sector que nosotros queremos desarrollar. Como se permite generar características de la posible alternativa de solución. En este caso, como ya les comenté esa parte, ¿no? Que nosotros hemos ya definido esa alternativa de solución, ¿sí? Y el propósito de este va a ser validar la ocurrencia del problema o la carencia social que da origen al estudio. Si bien nosotros hemos tenido un preliminar recopilación de datos, ya sea de forma secundaria, ya sea que hemos hecho unos primeros pequeños viajes, ¿no? Que de todas maneras ha habido algún tipo de interacción o intervención que pueda haber generado algún tipo de expectativas, es aquí cuando ya vamos a comenzar a cuantificar, ¿sí? Y ya comenzamos a definir o delimitar las características del trabajo que vamos a realizar y del problema o la dimensión que vamos a nosotros a desarrollar, ¿sí? Con esto, definitivamente vamos a comenzar a dar una forma definitiva, vamos a mejorar este árbol de problemas que habíamos desarrollado antes. Acá hay un concepto que la verdad se los he colocado porque me pareció que era un concepto fácil de entender, que no era muy complicado, que no vamos a utilizar, por lo menos ahora, dentro del proyecto SUNAL, porque no tenemos la capacidad para poder llevar un proyecto de este tipo, ¿ya? Pero que ustedes van a verlo cuando estén trabajando tal vez en algún proyecto, o estén en el ministerio, porque el que trabaja este concepto es el Estado generalmente, o grandes organizaciones, ¿sí? Organizaciones receptoras de fondos de gran tamaño, ¿sí? Ese concepto es el de horizonte de proyecto y tiene que ver cuando nosotros agarramos un proyecto y hacemos lo que es la instalación del proyecto o la mejora que hacemos. Por ejemplo, en este caso, si nosotros hemos logrado introducir el producto, ¿no? El MASATO en el mercado nacional, lo posicionamos en el internacional, ¿no? Hemos mejorado las condiciones de vida de la comunidad en general, se ha hecho todo eso. También entonces, se aplica aquí que el hecho de que el proyecto no se va a cerrar simplemente en, ok, ya intervinimos, ya llegamos, ya nos vamos, no, sino tiene que ver con cómo este proyecto va a empezar a generar resultados en los siguientes años, cómo se va a ir comportando en los siguientes años, ¿sí? Eso se llama horizonte de proyecto. Cómo se va a hacer, cómo va a haber esta evaluación que de manera operativa ese proyecto va a continuar funcionando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que dice aquí, que en proyectos privados sociales este horizonte se hace dentro de 10 años, ¿no? O sea, más o menos es un horizonte de que se llama periodos de evaluación. Aquí viene el concepto anterior, cuando tú tienes tu matriz de marco lógico y llamas lo que es línea de base, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. Si ustedes agarran la guía del Pre-Management for Results, van a ver también lo que se llama matriz de resultados. Misma lectura, solamente que con menos datos que en marco lógico, pero aplica, ¿no? Que es este concepto del Banco Interamericano de Desarrollo. Ok, lo dejo aquí y lo termino aquí porque en realidad nuestros proyectos van a ser solamente a nivel de intervención, ¿no? Por la forma, por ahora, ¿no? Muy bien. Antes de hacer un estudio de mercado aplicado en este concepto, en esta idea de demanda social, hay que definir 4 cosas que son importantes. El área de estudio, el área de influencia, estimar la población y definir la unidad de medida que será común para esta demanda y la oferta, que después vamos a hacer este análisis. Para proyectos sociales se hace esta parte previa. El área de estudio tiene que ver con identificar los límites en donde nosotros vamos a realizar la atención del proyecto. ¿Ok? Si bien yo inicialmente les puedo decir, esto de la ruta del Masato se ubica, o lo que podríamos haber hecho en el primer análisis, que se ubica en la región de Ucayali, ¿no? O en lo que es, por ejemplo, en este acá se llama la ruta del Masato. Es aquí donde nosotros vamos a empezar a ver realmente a qué comunidades vamos a empezar a mejorar. Por ejemplo, los sensitivos, los forestales,
saben más que yo de esto, ¿no? Pero bueno, voy a poner un ejemplo nada más, ¿sí? Pueden ser machigengas, pueden ser otro tipo de comunidades que pueden estar en este contexto y nosotros tenemos que delimitar espacialmente cuál es el área de acción, ¿no? A lo mejor no todas las rutas, perdón, no todas las rutas del Masato, sino a lo mejor una sola ruta, eso va a depender de los datos que nosotros hayamos requerido anteriormente, ¿sí? Con esto empezamos a contextualizar. Los límites se definen por geográficos, por administrativos, en el caso también puede ser geopolíticos, ¿no? O otro tipo de límites que nosotros también queramos. Lo más importante es definir esta área de estudio, ¿sí? Definir en sentido de que, por ejemplo, hay condiciones para que esto sea accesible, ¿no? Se supone que ya hemos evaluado previamente a través de esta matriz de selección de alternativas o podríamos haber evaluado este concepto, ¿no? Pero también tiene que ver con desarrollarlo. Entonces, empezar a desarrollarlo es empezar a entender y a invertir, obviamente, recursos en comenzar a ver, uno, si la existencia y el estado de las vías de acceso está adecuada o si necesita alguna mejora, si esto va a entrar dentro del proyecto, va a seguir siendo un supuesto, ¿no? O si vamos a ver formas de que esto se pueda lograr, ¿no? Si hay medios de transporte público, si hay tarifas, cuáles son los costos que estos tienen, las condiciones climáticas y seguridad para el equipo de trabajo y en general. Otras características que pueden haber dentro del área de estudio pueden ser zona, como es, las condiciones socioeconómicas que tenga la población, la localización en esto, bueno, estratos pueden ser socioeconómicos, ¿no? También se estratifican, ¿no? Esos datos también se pueden encontrar dentro de los estudios de los censos, ¿no? Del INEI. La infraestructura de la zona, los aspectos culturales y las características administrativas que ésta tenga. Con esto se puede dibujar un mapa del área de estudio, del área que nosotros vamos a empezar a entender o tratar de entender desde ese punto de vista de mercado y vamos a, obviamente, tener límites de esta área, la ubicación de los establecimientos del proyecto o donde nosotros vamos a impactar o por la ruta por donde nosotros vamos a comenzar a gestionar la población o cómo esté ubicada y las vías de acceso a esta. Para esta se pueden hacer formas y técnicas cualitativas o también hay técnicas forestales también pueden conocer mucho sobre esto, ¿no? Acerca de ustedes también, ¿no? Hay programas que se dedican también a poder delimitar espacios geográficos. Muy bien. Muy bien. Determinar la segunda parte, la parte previa que hay que hacer antes de hacer el estudio de mercado, ¿no? En este tema de demanda social. El área de influencia, ¿no? El área de influencia se grafica como un área más específica, ¿no? Esto es donde el problema o el impacto donde va a tener el proyecto afecta directamente, ¿no? Está directamente relacionado. Y donde la alternativa de solución va a empezar a tomar forma. Es una parte, ¿no? Es una parte matriz, el corazón del área de estudio. Y también podría ser que dependiendo del tamaño del área de estudio con el área de influencia, nosotros podríamos al final tener la misma, ¿no? O sea, delimitarse el área de estudio es muy grande y el área o los límites nos han dado una idea que podemos cubrir con las capacidades que tiene el proyecto, pues perfecto. Lo que tenemos que saber aquí es los datos que tenemos que tener aquí. Correctos, es la ubicación de la población afectada, las condiciones de accesibilidad, las condiciones socioeconómicas, las condiciones administrativas y el mapa del área de influencia. Igualmente se pueden obtener técnicas cualitativas para poder desarrollar esta parte. Luego vamos a empezar a distinguir tres conceptos que tienen que ver con lo que es la población o la población que vamos a empezar a desarrollar. Uno es la población global, ¿no? La población de referencia, ¿no? Por ejemplo, si estamos dentro del proyecto, la población global serían comunidades amazónicas, por ejemplo, de referencia o comunidades amazónicas de Ucayali, por ejemplo, ¿no?
Luego la población afectada, ¿no? O la población carente, ¿no? En este caso es un proyecto que voy a hacer, un proyecto de distribución comercial, ¿no? De distribución comercial. Entonces, mejorar la distribución comercial de un producto que sabemos que es bueno, ¿no? Y que más ha visto que es bueno, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver en la población que probablemente no está teniendo o no puede acceder o poner sus productos dentro de un mercado que realmente pueda ayudarle a desarrollarse, ¿no? Un mercado que le ayude a poder vender lo que ellos producen. Eso es un segmento de población de referencia, es la población afectada. Y la población objetivo, que es la meta del proyecto, es de la población de referencia sale la población afectada y la población afectada sale la población objetivo. Es aquella comunidad que nosotros tenemos la capacidad de poder atender. ¿Sí? Esa es la parte de la meta del proyecto, ¿sí? O la población objetivo. Muy bien, más o menos las cosas se dan de esta manera, ¿sí? De la población de referencia, de población afectada o carente, ¿no? Y estamos hablando también de una población afectada. Por ejemplo, estamos hablando aquí de comunidades nativas, vamos a hablar aquí acerca de comunidades nativas que producen masato y las que no, pues no están siendo afectadas porque nuestro proyecto es acerca del masato, ¿sí? Y luego tenemos una población objetivo que de las comunidades que están dentro de la población afectada son las que se encuentran dentro de la zona de influencia. Y la otra parte de la población que nosotros realmente no tenemos las condiciones o las capacidades para poder atender. ¿Por qué? Pues así es, no todo se puede. Muy bien, aquí les puse un ejemplo, más o menos, que ustedes, no quiero, como ya les puse el ejemplo anterior, no quiero detenerme a desarrollar eso, es otra forma. Lo pueden revisar también cuando estén revisando las diapositivas, tranquilamente. Y voy a avanzar hasta el siguiente punto, porque está larguito esta parte también. Muy bien, se puede empezar a caracterizar la población, ¿sí? Puede caracterizarse por estos atributos. ¿Necesariamente tienen que ser estos? No, no necesariamente. Van a ser atributos que respondan a la alternativa de solución y al problema encontrado, ¿sí? No necesariamente son estos, son los atributos genéricos, ¿ok? Para eso también se puede aplicar un juicio de expertos en donde se puede, o sociólogos, antropólogos, personas que sigan temas de ciencias sociales, que pueden determinar o darnos mayor luz acerca de qué atributos son importantes o necesarios caracterizar en una población. ¿Sí? Bueno, pueden ser por esos atributos, puede ser por el impacto también o gravedad del problema, o también pueden ser podemos caracterizar las poblaciones por esto, por la dimensión geográfica, por la dimensión temporal, pues no demás, ¿no? Ya que con el tiempo, acceso, eso, tipo demora o tal vez un tema de desarrollo, ¿no? Listo. Una vez que la población está caracterizada, ¿no? Empezamos a cuantificar la población porque es necesario en esta parte. La investigación de mercado sirve para que nosotros podamos al final hallar una brecha que necesita atenderse, ¿sí? Una brecha que necesita atender. Entonces, para esto nosotros vamos a desarrollar esta parte, que les he dejado aquí con un método, ¿no? El punto es, el objetivo de esto es estimar la población, que podemos utilizar datos censales o también podemos utilizar o estimar la población por medio de investigación de campo. En el caso, por ejemplo, que los datos censales no sean suficientes, vamos a ver, y tengamos que recurrir a investigación de campo. Este es un ejemplo de cómo es un método para poder cuantificar la población a nivel de censo, ¿sí? Y aquí les presento lo que es la investigación de campo, que responde a estos procesos, ¿no? En la que ya se ha delimitado, ¿no? El lugar donde vamos a hacer el estudio, se hizo la recopilación cartográfica, la actualización, securización, conteo de viviendas, ¿no? El diseño y la selección de la muestra, ¿no? Mediante esta técnica, la encuesta muestral,
Y bueno, se hace obviamente el procesamiento de estos datos para poder obtener un resultado que va a ser similar al anterior, ¿no? Este también es otro ejemplo de un método que se puede utilizar para poder estimar o cuantificar la población total. Luego de esto vamos a empezar a definir la unidad de medida, ¿no?, que vamos a utilizar dentro de la investigación de mercados. Como se dice, muchas veces la unidad de medida es la población, ¿no?, o el poblador afectado, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con esto, ¿no? Ah, para el caso anterior, aquí. Bueno, esa es una forma, una fórmula de crecimiento geométrico, ¿no? Eso es un tema más de aritmético. Probablemente sí, ¿no? Sí se puede utilizar, ¿no? Que en realidad aquí estamos tomando lo que es una población inicial, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un dato censal, se supone que lo que tenemos es un conteo, ¿no? Es un conteo de un determinado lugar. Por ejemplo, ¿no? Aquí, si fuera, voy a utilizar un dato que todos conocemos, ¿no? Perú somos 30 millones, ¿no? Entonces, unos 30 millones que se van a multiplicar por 1 más R, que es R es la tasa de crecimiento de la población o tasa de crecimiento anual. Hay una tasa de crecimiento anual que también está determinada por el INEI. Y el T es el número de años o es el horizonte, ¿sí? Es el horizonte de tiempo. Es el horizonte de tiempo en donde nosotros, o el número de periodos en donde nosotros vamos a empezar a evaluar. Recuerden que mucha de esta teoría está enfocada en el tema de horizonte de proyectos. Si nosotros en realidad lo vamos a utilizar o no, va a depender de cómo nosotros definamos el tema de los periodos, ¿sí? Probablemente no va a haber mucha variación, entonces solamente tengamos que tomar el dato censal como tal, ¿sí? Entonces, porque no vamos a tener tanta capacidad de poder monitorear tantos periodos en mucho tiempo, entonces no va a haber mucho crecimiento de la población. Pero en proyectos más grandes o proyectos de varios años, sí se tendría que monitorear esa población y va a servir para definitivamente empezar a ver cuánto va a ser la demanda que vamos a ver a continuación. Espero haber respondido a tu pregunta. ¿Sí? Ah, ya. Sí respondí, ¿no? Gracias. Ya, ok. Bueno, continuamos. Sí, sí, chicos, el tema es que lo que les estoy presentando son estudiante, recortar algo, no, pero sentía que si recortaba alguna parte, no iba a quedar todo claro, ¿no? Entonces, mejor les doy como el concepto de estudio de mercado, les doy la teoría o varios métodos largos para que ustedes puedan desarrollarlo o tomarlo para desarrollar el suyo o el aplicado a su contexto. ¿Me entienden? ¿Sí? Más o menos es como eso, más o menos esa es la idea, ¿ok? Igual para eso vamos a tener la asistencia técnica de la dirección de término. ¿Sí? Ok, muy bien. Aquí empezamos a hablar, ¿no? En el caso de servicio de salud, ¿no?, el número de citas médicas o el número de actos médicos, en el caso, por ejemplo, que estemos evaluando intervenciones o querramos expandir, por ejemplo, la capacidad de algún hospital, ¿no?, por ejemplo. Y así, no me voy a tener tampoco tanto en los ejemplos, ustedes pueden detenerse y poder pensarlos, ¿no? Y pueden ver que la unidad de medida no necesariamente tiene que ser las personas que están en nuestro proyecto. Sería la unidad de medida las personas a beneficiarse. En realidad, el final del proyecto no, sino al final del proyecto sería podría ser, por ejemplo, un ejemplo, el número de utilidades que puede tener o el número de ingresos, ¿no?, en las primeras ventas o en el segundo o tercer periodo que tengamos,
de ingreso, de venta de Masato una vez que el proyecto esté ejecutándose, ¿no? Por ejemplo, los ingresos, ¿no? Para la comunidad, ¿no? O eso podría ser una medida, ¿no? La medida tal vez podría ser el número de personas que está, o el número de, o el crecimiento, la tasa de crecimiento per cápita o por familia, ¿no? Que esté teniendo esta comunidad con la venta del Masato, ¿no? Todo depende también cómo habremos enfocado el proyecto. Muy bien, hasta aquí ya hemos completado los 4 primeros pasos previos para lo que es la demanda social. En el caso, ahora vamos a pasar a un proceso que la verdad lo vamos a ver repetido en la otra parte, pero de un enfoque diferente, ¿sí? El análisis de la demanda. ¿Para qué queremos analizar la demanda, no? Queremos analizar la demanda para empezar a ver cuántas personas necesitan ser beneficiadas de esa área de influencia de nuestro proyecto, ¿ok? Entonces, con este sentido se van a identificar, pues van a estimar lo que es la demanda actual y las proyecciones de acuerdo a este horizonte que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Estos son los conjuntos de pasos que vamos a realizar, explicar los bienes y servicios que serán intervenidos por el proyecto, ¿no? Se relacionan directamente con el proyecto identificado y que serán proporcionados en la post-inversión, ¿no? O en el caso de ustedes, me metí un poquito al tema de inversiones, pero una vez que el dinero se empieza, o digamos, en los primeros años de un proyecto comienzan a generarse, los primeros siempre un tema de inversión es negativo porque comenzamos a gestionar el proyecto de implementación y es colocar todo, ¿no? Las evaluaciones consecutivas de esto van a venir después en los siguientes periodos donde haya un empece, digamos para este caso, una vez que nosotros hemos desarrollado toda lo que es la cadena de valor, ¿no? O en el caso de las mismas distribuidores comerciales del Masato, cuando tengamos nuestras primeras ventas y comencemos a recuperar lo invertido, allí estaríamos hablando de esta parte de la post-inversión y de la incursión de los productos porque se estarían vendiendo en este contexto. Espero no haberlos enredado, pero más o menos esa es la idea de post-inversión. ¿Ok? Luego de la inversión. Aplicado a proyectos UNAL, sería cuantificar nosotros, por ejemplo, ya voy a poner acá, vamos a hacer el cambio de gestión de procesos, ¿sí? El primer cambio, el costo del proyecto de implementación es la inversión. Los resultados en cuanto a la mejora o las mediciones económicas en cuanto a eficiencia de respuesta y mejoras de las capacidades que nos permitan a nosotros seguir generando mayores ingresos, entendidos en esos mayores ingresos, serían esa posinversión. Ahora sí creo que quedó claro. Bueno, igual no se preocupen que esto es un concepto adicional, ¿ya? Lo vamos a ir viendo en la práctica. Ok. Bueno. La otra parte, ¿no? Luego de eso se define el ámbito de influencia, ¿no? Del proyecto, pues esto ya más o menos lo hemos definido como está en la parte previa, ¿no? Y la población demandante potencial y efectiva actual y futura, ¿no? Eso es lo que ya hemos hecho previamente, ¿sí? Se estima entonces la demanda efectiva actual, o sea, la que tenemos ahorita, la población que está necesitando ahorita, ¿no? En base a la información de fuentes primarias y secundarias, o sea, esa información que nosotros hemos obtenido tanto de este proceso anterior como del proceso de recopilación de datos, ¿sí? Como se dice que había haber sido incluida en el diagnóstico de servicio y de los grupos involucrados, básicamente la parte anterior, ¿no? Interesados. Se analiza entonces la tendencia de utilización del servicio, o sea, de cómo van estas personas a empezar. En este caso, la idea es cómo las poblaciones van a empezar a entender la venta, ¿no? Del Masato como parte de
su desarrollo, cómo responden a este plan, a esta intervención, a este tema, cómo están respondiendo a nivel también productivo de esta parte, ¿sí? Y se proyecta la demanda efectiva a lo largo del horizonte del proyecto, ¿no? Es una parte continua. Muy bien. Determinar la demanda actual, que es la parte primera, ¿sí? O sea, luego de haber hecho todas esas 4 primeras partes, empezamos a determinar la parte de la demanda actual, ¿no? Y es empezar aquí a demostrar y cuantificar la existencia de individuos dentro de una unidad geográfica que consumen o tienen la necesidad de un bien o un servicio. Que en el ejemplo que nosotros estamos colocando, ¿cuál es la necesidad que ellos tienen? El servicio de asistencia técnica o asistencia en lo que es gestión empresarial o gestión de administrativa, ¿no? Gestión de ventas o gestión de mercadeo, ¿entienden? O sea, ¿cuántas comunidades realmente quieren, ¿sí? Tienen el deseo y también pueden, ¿sí? Ofertar el masato enfrentado a un mercado requiriente, ¿sí? Eso es lo que estamos analizando. Ya, ok. Sí, Josué, el análisis de demanda en realidad es el proceso total de lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿sí? Ahora, esta parte, por ejemplo, como yo les dije, ya hay población demandante potencial efectiva actual. Esa parte ya se hizo en las partes anteriores. Ahora lo que vamos a hacer es de la parte C, ¿sí? Determinar, ya estimar y analizar lo que es la demanda efectiva actual. Eso es lo que estamos realizando ahora. Y las siguientes de ellas lo vamos a seguir viendo en el continuo desarrollo, ¿ok? De la explicación. Ya, perfecto. Igual, no me quiero entrampar ni los quiero marear con toda esta parte, que es una cuestión más aritmética, ¿no? De sumas y restas. Lo que sí voy a explicarles, por ejemplo, es lo que significa cada una de las cosas, de estas acciones. Demanda potencial es aquella que pertenece a la población que no está siendo atendida. La demanda atendida es la población en este conjunto de personas, o sea, ese es el conjunto de personas, demanda total es el conjunto de personas que necesitan la atención del servicio, o sea, que necesitan la asesoría y la asistencia de extensión, ¿no? Sobre este campo, ¿sí? Pero podría ser que exista una población que ya está siendo atendida por un grupo, puede ser una ONG, el Estado y demás, ¿no? Y hay alguna población que, como nosotros queremos atender, que no está siendo atendida, ¿no? ¿Sí? Aquí está explicado. Muy bien, la demanda del proyecto, calidad de evidencia, la persistencia del proyecto, su relación con la población objetivo en diferentes periodos durante su vida útil, ¿sí? La cobertura del proyecto es una razón que viene de la demanda del proyecto sobre la demanda potencial y la demanda del proyecto tiene que ver con la demanda actual sobre la demanda proyectada. ¿Qué vendría a ser entonces la demanda actual? La cantidad de bien y servicio existente en el momento de estudio, o sea, en el año cero, ¿sí? Ahorita, ¿no? Si iniciamos ahorita, que se acuerdan cuando empezamos a proyectar con esa formulita de censo, por ejemplo, si lo utilizáramos, ese año cero sería la demanda actual, la inicial. ¿Ok? La proyectada tiene que ver con el futuro. Y si el proyecto obviamente tiene un horizonte de trabajo, ¿no? Sería la suma de ambas, la de ahorita con la proyectada. Para las capacidades de nuestra organización, generalmente nosotros no vamos a tomar esta porque no vamos a poder atender esta, a menos que nosotros licitemos y ganemos, y serían cosas a futuro. Pero sí vamos a poder hacer pequeños proyectos para poder tratar tal vez de entender esta parte, ¿sí? Incluso si nos uniéramos con otra organización estudiantil, también podemos ver esta parte, ¿ok? Se van a considerar, bueno, lo que hemos visto, los campos poblacionales y otros proyectos relacionados que puedan modificar los hábitos de consumo, o sea, en el caso de la actividad. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proyecto de distribución comercial, pero también hay otro proyecto donde dijeron, no, esto no va a ser venta de masato, esto va a ser conservación y ecoturismo, ¿ya? Entonces, son acciones que vimos mutuamente excluyentes,
¿sí? Una no puede estar asociada, o a lo mejor no están asociadas desde ese punto de vista a la otra. ¿Ok? Muy bien, aquí es cómo se va a hacer. Con base a la población necesitada, la población, el estándar de consumo per cápita, que es del servicio que van a hacer, ¿no? Por persona y demás, ¿no? Se demanda a la población en esta multiplicación, ¿no? Esta área de trabajo. Esto es un área de trabajo, ¿sí? Se puede entonces aquí definir una tendencia, ajustar dicha tendencia y hacer un ajuste lineal de manera cuantitativa y gráficamente. Eso lo vamos a ver ahora, ¿no? Cómo se empieza a graficar la demanda, ¿no? La demanda comienza a proyectarse, ¿no? Y el procedimiento de la proyección tiene que ver con estos dos pasos. Primero, encontrar la línea recta que mejor se ajuste a la tendencia de datos. Este es un tipo de trabajo determinístico, ¿sí? Los economistas van a empezar a desarrollar o a entender esto mucho mejor en los cursos, por los que ya estén más avanzados, lo pueden entender mejor cómo se da este tipo de recta, ¿no? O el ajuste hacia esa recta, un tipo de recta determinística. Los chicos de gestión también lo van a poder utilizar, vamos a poder entenderlos también, ¿no? En cursos posteriores. No se entrampen en esto, no se entrampen en esto, estos simplemente son datos adicionales de cómo se va a hacer. Lo más importante sería para nosotros, mucho de lo que nosotros vamos a empezar a entender o a utilizar es la parte cualitativa, ¿sí? Por la forma, ¿no? Por la forma vamos a empezar a entender la parte cualitativa. Vamos a hacer análisis cuantitativos siempre y cuando tengamos datos de instituciones que nos puedan proveer, como el CNI y demás, ¿no? O que nos permitan a nosotros atacar los problemas desde ese enfoque, ¿ok? Muy bien, ¿no? Este es un ejemplo que les estoy colocando de cómo poder utilizar estas expresiones que se pueden, pues que les he mostrado, ¿sí? No me quiero detener en esto porque nos aburrimos también, ¿ok? Si ustedes quieren entender esto de aquí, de acuerdo al proyecto que nosotros logremos formular a partir de ahora para la siguiente, va a ser necesaria tal vez una capacitación del equipo de proyecto que esté ejecutándolo de esta manera, ¿ok? Pero esto va a servir al equipo de proyecto de una base para que cuando estemos desarrollando el proyecto no iniciemos de cero, sino iniciemos con una idea, ¿ok? Esa es la idea de esto, ¿sí? Tengan una pequeña base, fácil, entendible en su classroom para que puedan hacer o estudiar rápidamente y luego complementar con una clase con alguien especializado o con alguien del área de PMO que también respondemos a esto, ¿sí? Ok, listo. Bueno, voy a pasar estas partes. Se las voy a dejar aquí. Y voy a pasar a la parte de análisis de oferta, de la parte de la dimensión social. La idea de esto es muy similar. O sea, la idea en general es, primero, estimar la oferta actual, ¿no? Desde el enfoque de oferta. ¿Quiénes están dando este servicio? Identificar y analizar sus principales restricciones, ¿no? Que tengan base en el diagnóstico del servicio realizado, considerando lo señalado en el diagnóstico, ¿no? O sea, el diagnóstico viene a ser la alternativa junto con lo que se había hecho antes, ¿no? El marco lógico, ¿ok? Se estima entonces las capacidades de producción, en el caso, por ejemplo, empezar a ver si nosotros contamos con esa capacidad para poder atender a ese grupo que está requiriendo a fuerzas, ¿no? Recuerden que hemos hecho ya la estimación de la demanda, ¿no? Si hay una demanda, pongamos que son 3 o 5 familias, ¿no? Que están produciendo esto, ¿no? De tal comunidad. Entonces nosotros, al haber estimado eso, vamos a ver si podemos atender a las 5 o solo podemos atender a 3 y cuánto realmente bueno, y eso también después en análisis posteriores, mañana que vamos a tocar el tema,
vamos a empezar a observar si realmente el proyecto va siendo viable o no. ¿Ok? Se termina la oferta actual y su evolución futura en la situación donde no hay proyecto. Muy bien, la oferta actual es la capacidad de entregar servicios que sean distintos para cada proyecto, o sea, cada una de las alternativas de solución que se den. Esto está de acuerdo a las normas y estándares de la autoridad que corresponde, que eso tiene que ver con la gobernabilidad del proyecto. ¿Sí? La oferta debe incluir también los servicios públicos, o sea, aquellos que estén ya dados por el Estado, ¿no? O los servicios también que estén dados por otras organizaciones que se dediquen a esta parte, ¿no? Que estén complementando las ofertas públicas. Cuando se analiza la oferta de un servicio, ¿no? Que ya existe, ¿no? Se puede determinar una oferta real de servicio, la cantidad posible de personas a atender, ¿no? La calidad con que se entregan las prestaciones, o en caso, el servicio que se está dando, e identificar las dificultades que está atravesando el servicio actualmente, cómo es que el servicio no está llegando a atender o tal vez está teniendo problemas en ser atendido. Igualmente se permite establecer una racionalidad que apunta hacia la calidad del proyecto, ya más o menos están conociendo a qué se refiere esta palabra, y la eficiencia de la oferta futura del proyecto. O sea, cuánto de nosotros, cuánto de la capacidad, como mencionando anteriormente, nosotros vamos a poder atender tanto en el desarrollo del proyecto, y aquí se está dando como a al aumento, ¿no? de la capacidad que también tenga la organización o el control que también tenga la misma luego de la fase de inversión. Bueno, con eso se da este concepto, ¿no? Que es la oferta optimizada, ¿no? O sea, cuánto es lo óptimo que nosotros vamos a poder atender, considerando las posibilidades de incrementar las capacidades de producción, ¿no? Que nosotros tenemos, con mejoras en la gestión del proyecto. O sea, mientras la gestión, o sea, atendiendo que el proyecto va a estar en una situación de óptimo, ¿no? Va a gestionarse de la mejor manera, de manera eficiente, cuánto de esas capacidades van a poderse atender, ¿no? O sea, si no hubiera, o si hubiera una excelente gestión de riesgos, sin riesgos, ¿sí? Y eso explica por qué, si fuera el caso, no se ha logrado materializar una situación optimizada. Esto va a permitir en realidad entender o cuando se elija, porque después de la formulación, cuando se elige el director de proyecto, cómo se va a realizar la gestión y también ver indicadores que están trazados en las primeras dos partes, ¿no? Los fines y el propósito del marco lógico de esos indicadores, ¿no? Se optimizan con ese proceso los indicadores también. Se va a poder saber por cuánto es que la gestión no está realizándose o la gestión no está generando una buena calidad en el proyecto. Esta oferta se proyecta, ¿no? En el horizonte de evaluación del proyecto. En este caso, PIB significa proyecto de inversión pública, ¿no? Porque esto está en un enfoque de proyectos de inversión del Estado. Pero también podría colocarse de organizaciones no gubernamentales. Muy bien. El déficit, ¿no? Es lo que está faltando, o sea, lo que se está ofertando, que es la suma de la oferta real, ¿no? Como tal del servicio, de lo que ya se está dando, menos lo que la población está necesitando. Si esto no existiera, por ejemplo, si en esta ruta del Mazatlán no hubiera nadie que esté atendiendo las necesidades de distribución comercial de este producto en este sector, entonces sería cero. Entonces estaríamos enfrentándonos a un proyecto, en este caso para esta zona, ¿no? Innovador, porque no existe otra oferta, ¿no? En ese sentido. Una vez que se ha definido el tipo de producto, ¿no? Para así va a ser la población objetivo, es necesario, o el servicio, ¿no? Que se va a realizar, es determinar la cantidad que va a ser provista, ¿no? O sea, una vez que nosotros tenemos, esto es lo que implica el análisis oferta-demanda, ¿sí? El déficit o lo que se llama la brecha, ¿sí? A partir de aquí nosotros vamos a empezar a evaluar mejor nuestra capacidad
los siguientes estudios, análisis técnico y demás. Muy bien, aquí es lo que les comentaba, ¿no? Se determina la brecha a lo largo del horizonte. ¿Cuánto también de esto? Porque la demanda, como ustedes ven, a medida que crece la población, la demanda va creciendo, ¿sí? ¿Cuánto de esto va a incrementar y cuánto en capacidad nosotros vamos a empezar a poder tener? Eso es lo que se va a evaluar mejor en lo siguiente, ¿sí? Sobre la comparación entre la demanda efectiva proyectada y la oferta optimizada o la oferta actual, en caso de que no haya una oferta como tal, cuando no haya sido posible optimizarla. Muy bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro, por favor? Antes de pasar a la otra parte. Para la siguiente parte, la verdad es que vamos a repetir mucho. Solamente lo único que vamos a empezar a cambiar es el enfoque. Ya no estamos hablando del servicio de cuánto nosotros como organización vamos a empezar a desarrollar las capacidades, o tenemos capacidad para desarrollar las capacidades de producción, de comercialización de de estas comunidades, sino nosotros lo que vamos a empezar a evaluar es cuánto potencial tiene el Masato dentro del mercado para ser vendido. ¿Ok? Esa es la otra parte de lo que es demanda comercial. Muy bien. Tal vez aquí vamos a poder entender un poquito mejor esta parte de la lógica de lo que es el análisis oferta-demanda. ¿Ok? ¿Sí? Y lo que es la brecha. Tal vez un poquito más fácil sin el enredo de la primera parte de la población o de los 4 primeros pasos. ¿Sí? Lo único que diferencia a la parte, o a través de metodológicamente, lo único que diferencia la parte de la demanda social de la demanda comercial son los 4 primeros pasos, ¿sí? Las tareas previas. Es lo único que está siendo diferente. Y lo vamos a ver ahora. Esto tiene que ver con una estrategia de investigación en mercado. Si lo que vamos a desarrollar para ellos es un plan de negocios, un plan de comercialización, un plan de inserción de un producto en el mercado, con el mercado que queramos nosotros escoger, vamos a tener estos 4 pasos, ¿no? Mejor dicho, estos 4 tipos de análisis. Igual, análisis de la demanda, de la oferta, del producto, de la comercialización y del mercado proveedor. ¿Ok? La demanda. El objetivo de este estudio es cuantificar la demanda existente por el fin o servicio que se está pretendiendo producir, ¿no? O sea, en este caso es cuantificar cuántas personas van a querer comprar del área seleccionada o región donde queremos introducir el Masato van a querer o comprar dicho producto, ¿no? Para eso podemos realizar algo que es una técnica que tiene que ver con la investigación de mercado, ¿no? Primero vamos a definir o describir bien el bien o servicio a utilizar, ¿no? Vamos a establecer lo que se llama la demanda presente, recuerden lo que es demanda actual, ¿no? Y lo que es ser la demanda pasada, ¿sí? O la anterior, ¿no? Vamos a ver lo que son las variables que afectan la demanda y vamos a establecer la demanda futura o lo que hemos visto anteriormente como la proyectada. Primero, lo primero que tenemos que ver de cómo podemos definir a un bien o servicio, que en este caso el Masato, para nuestro ejemplo, es primero definir, ¿no? ¿Qué tipo de bien? Una bebida, ¿no? Que sea de esta forma, tiene esta descripción, cumple con estas especificaciones de alimentarias, ¿no? Se inscribe bajo este tipo de normativa y demás, ¿no? La zona de influencia similar es el lugar en donde nosotros estamos queriendo vender nuestro producto, ¿no? Ese es el lugar donde nosotros hemos decidido, ¿no? Si es Ucayali, por ejemplo, pues podríamos fijar mercados en el centro de Pucallpa o mercados en ciudades que tengan algún tipo de poder, que hemos visto que tengan algún tipo de poder adquisitivo mayor, ¿no? Que hemos identificado y demás, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de bien estamos vendiendo, ¿no? Yo aquí les voy a recomendar a los chicos, bueno,
en su gestión empresarial, la mayoría lleva con el profesor, sienta muy buenas bases, el profesor Yaque. Sí le estoy haciendo cherry porque la verdad sirve mucho para entender mejor esta parte. Si pueden llevar marketing con el profesor Yaque, la verdad es que va a servirles mucho si ustedes están más o menos de este lado o quieren trabajar en extensión, en desarrollo rural, en este tipo de, o en general quieren entender lo que es la base de la mercadotecnia, va a ser muy, muy provechoso. De allí es donde yo he sacado estos 4 tipos de bienes que existen, ¿no? Existen los bienes de urgencia, que son los bienes que nosotros compramos para consumir, ¿no? Todos los días o que se producen a nivel de economías de escala, ¿sí? Los bienes se producen ganas más a mayor producción. En el caso de Masato tendremos que ubicarlo o darle algún tipo de característica, algún tipo de ese bien, ¿no? Se llama bienes de especialidad a los bienes que van enfocados a cierto sector de mercado. Por ejemplo, estamos hablando, sí, estaríamos, vamos a hacer un punto aparte con el ejemplo, si fuéramos del área de nematología y quisiéramos estereoscopios, el mercado de estereoscopios estaría dentro de este bien de especialidad porque ellos utilizan o compran ese tipo de bien. Y se tendría que hacer toda una estrategia de mercadotecnia para vender estereoscopios a este grupo. ¿Sí? Porque son los únicos, o podría decirse que es dentro de este grupo de investigadores, ¿no? De estas áreas son los que nosotros podemos identificar que pueden comprar, ¿no? No tienen un tipo de economía de escala de esa manera, ¿no? No tenemos una capacidad para, o no deberíamos producir más de lo que ellos pueden requerir. Muy bien. Los bienes de comparación son cuando nosotros podemos observar 2 tipos de bienes y tenemos que escoger entre alguno de ellos, ¿no? Que se dedican a realizar la misma función. Por ejemplo, si estamos observando o si queremos, por ejemplo, tomar una fotografía, ¿sí? Queremos tomar una fotografía. La función de tomar una fotografía puede ser realizada por una cámara fotográfica, un celular, o tal vez podría ser realizada por una cámara de video. Entonces, ese tipo de bien se llama tipo de bien de comparación, ¿no? Que tiene que ver con satisfacer una misma función. Y los bienes no buscados son aquellos bienes que nosotros o el mercado potencial no necesita o no sabe que existe, pero cuando se lo presentamos es un bien que no pueden dejar. Esa es la idea, ¿sí? O es un bien que llega a formar parte de su desarrollo. Como por ejemplo puede ocurrir con los smartphones, ¿sí? Hace 10 años yo, la mayoría no conocían los smartphones y cuando los smartphones entraron al mercado actualmente sin WhatsApp, nosotros no podemos vivir. Muy bien. Determinar la demanda presente y la pasada, ¿no? Lo que tiene que ver aquí es empezar a entender cómo se ha comportado la demanda histórica o el consumo histórico anteriormente para lo que es la relación de este producto que nosotros queremos introducir en el mercado y cómo se está dando de manera actual, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es otra diferencia porque antes en la demanda que tiene que ver con la demanda social era cuántas de las personas están requiriendo el servicio y cuánto van a requerirlo en el futuro. ¿Se acuerdan? Aquí es más bien analizar cómo se dio el comportamiento del bien o, en todo caso, de aquellos productos que cumplían la función del bien. ¿Sí? Recuerden aquí las 4 fuerzas de Porter, ¿ya? El bien es sustituto, si acaso vamos a entrar con un bien sustituto, ¿sí? Y por eso es importante definir qué tipo de bien y cómo vamos a hacer o la demanda de estos productos de manera actual. La idea es determinar una demanda insatisfecha o que no está totalmente o no es totalmente satisfecha como tal, ¿no? O sea, ¿qué queremos decir? Que tal vez sí hay un producto que está satisfaciendo esa función o esa necesidad, pero no lo está haciendo de manera correcta. Para esto aplicamos lo que es la estrategia de investigación de mercados y poder caracterizar a través, no sé, de encuestas, de focus group y demás para poder analizar la demanda y poder cuantificarla. ¿Qué variables afectan la demanda?
¿no? El precio o servicio del bien, de los sustitutos y de sus complementos, 4 fuerzas de Ford, ¿sí? Los ingresos que tenga que lugar. No es lo mismo vender un producto en Lima que venderlo en provincia. Son distintos. Los ingresos en provincia son distintos. El tipo de población a la que nosotros vamos a dirigir el producto, vamos a introducirlo, ¿sí? ¿Qué preferencias tienen estos consumidores? Tal vez son consumidores que se dedican a comprar más de lo importado y no de lo que producen. Entonces nosotros tendríamos que hacer, dependiendo de las capacidades y del punto de vista en el que tenemos, campañas de sensibilización o en todo caso ver otros mercados donde nosotros podríamos vendernos. Eso va a ser importante, ¿no? O donde se pueden apreciar, ¿sí? También ver cómo coeficientes técnicos que tienen con los bienes intermedios o lo que son los bienes de consumo final. Si al final este producto está siendo, es insumo de otro producto, está dentro de una cadena de valor de otro producto, o si hay en este caso algunos otros insumos que están dentro de la cadena de valor de este producto, ¿no? Son los proveedores y los clientes. El bien final, ¿no? Bueno, en este caso nosotros producimos bienes intermedios, ¿no? Y la estructura de productiva para bienes de capital. Bueno, en este caso no aplica en nuestro ejemplo, pero tiene que ver como si nosotros empezaríamos a vender inmuebles, ¿no? Inmuebles. En este caso también tiene, a ver, aquí, ¿no? Igual de todas maneras tenemos que ver cuánto de potencial tiene la demanda o el mercado que nosotros vamos a vender el producto que estamos tratando de desarrollar en la comunidad, ¿no? Entonces, hacemos obviamente la tendencia. Podríamos aplicar técnicas similares a lo que hemos aplicado anteriormente, ¿no? Esta vez enfocado en el producto, ¿sí? Posibles cambios en las variables que afectan, ¿no? O entendiendo los cambios que pueden afectar las variables, la demanda y la producción, ¿sí? Y optimizar la situación actual del producto, ¿no? Esto tiene que ver con la curva de la demanda y con lo que es el enfoque, también puede ser un enfoque determinístico de esta parte, ¿ok? Análisis de la oferta, la verdad es misma historia, ¿sí? Pero cambia en la parte, obviamente, de dónde estamos sacando, que en este caso ya no tiene que ver con el producto, sino con el mercado a ofrecer, o el mercado donde se está dando la oferta, ¿sí? Para describir el mercado donde va a darse la oferta, es empezar a ver la estructura del mercado y ver qué tanto, ¿no? Si es un mercado, aquí por ejemplo entra mucho el concepto de océano rojo, océano azul, por ejemplo, ¿no? Hay muchos competidores, ¿no? Estamos tratando de hacer una piraña más de todas las pirañas que ya están dentro del océano rojo, o si nos vamos a ir a un océano azul, donde nosotros vamos a empezar a ser los pioneros, los innovadores dentro de este campo, ¿no? También las técnicas de producción que se utilizan, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tiene que ver si nosotros entendiéramos el masato y entendiéramos cómo es que se está elaborando, ¿no? De manera artesanal, ¿no? Si hay una capacidad instalada o si las técnicas para producirlo. O sea, el asunto del mercadólogo aquí es darle sentido al producto, ¿no? En el caso de proyectos sociales o del contexto en el que nos referimos, no es cambiar a la comunidad y hacerla una sociedad industrial, sino es entender el producto para poder ofertarlo en un mercado que permita el desarrollo de o mejorar los ingresos de esta comunidad, ¿sí? Para que éstas puedan entender su libre desarrollo, ¿sí? Más o menos para cerrar la idea general. También las empresas, en este caso, tamaño de las organizaciones o la capacidad de producción, en donde se encuentran ubicadas y demás. Muy bien, misma historia, ¿no? Cómo se ha dado la capacidad, o sea, cuánto es la producción que se está haciendo antes, ¿no? O sea, anteriormente, ¿no? Del mercado, y está satisfaciendo algún tipo de mercado, ¿no? Porque si es desarrollo un producto, de todas maneras, hay un mercado que está allí gestándose, o existe, ¿no? ¿No? Y cuánto se está utilizando también de este potencial de las comunidades. A lo mejor queremos darle un mercado que las comunidades no van a poder vender, ¿no? No van a poder desarrollar. Entonces, tal vez deberíamos darle otro enfoque al producto y buscarle un mercado donde las comunidades puedan desarrollarse, ¿sí? Tranquilamente. Pongo el caso, por ejemplo, de las bioferias, ¿no?
me refiero a un canal de distribución, ¿no? Donde conectan a productores orgánicos que producen, ¿no? No en cantidades abundantes, pero sí en cantidades, en un sentido de un producto de calidad que las bioferias de ciertos mercados, ejemplo, La Molina, pueden consumir y pueden pagar los costos o la capacidad, o cuya, en este caso, estos productores pueden satisfacer la demanda de este grupo, y este grupo puede responder con precios que permiten que estos sigan produciendo. ¿Qué variables afectan? No pueden afectar la oferta, ¿no? Definitivamente el precio del producto, el precio de los insumos o de los factores productivos, ¿no? Tierra, trabajo y economía general. Los productos sustitutos o complementarios a mayor oferta en cuanto a función, menor precio, las tecnologías de utilización o las tecnologías de método o de organización, las técnicas de organización en general, ¿no? Lo que tenga que ver, obviamente, para poder configurar lo que es el costo de producción. La oferta futura es misma historia, determinar, ¿no?, la curva de oferta, ver su tendencia, incorporar aquellos proyectos que se sepa que se están financiando en su ejecución. Bueno, en este caso es ver si hay otros proyectos asociados que permiten nuevamente, o mejor dicho, impactan en esta oferta, ¿no?, que tienen que ver con esto, y los cambios que las variables que afectan la oferta puedan desarrollar. Muy bien. En el tema, por ejemplo, de la comercialización, ¿no? Aquí ustedes pueden tal vez escuchar el famoso 4Ps, ¿no? Analizar la comercialización. Se analiza la comercialización en cuatro ideas, ¿no? Producto, precio, plaza y promoción. El producto es empezar a ver, ya no solamente describirlo, ya no solamente hemos, bueno, aquí, antes de esto, la diferencia, ¿qué es lo que nosotros vamos a demandar? Obviamente es aquí la diferencia entre la oferta y la demanda, ¿no? Esa diferencia, esa brecha que tiene que ver con y las proyecciones de esta es lo que nosotros vamos a tener que satisfacer con nuestro producto. Con esto nosotros ya comenzamos a hacer el análisis de la comercialización, con cómo vamos a ver lo que es la manera en cómo vamos a vender lo que vamos a producir. Tiene que ver aquí con los productos que podemos ofrecer, o el producto que podemos ofrecer, y eso tiene que ver también con las líneas de productos. Tal vez no solamente tal vez se puede desarrollar no solamente masato, se puede desarrollar masato orgánico, masato de tal color, etc., ¿no? La manera en cómo va a ser presentado, no la manera en cómo vamos junto con la estructura, con las características del mercado que nosotros vamos a impactar, y bueno, demás funciones que nosotros podríamos obtener con respecto al producto, ¿no? Aquí ya habla acerca de evolución de compra, pero pueden ser otras que el proyecto también contemple. En precio, bueno, como se ve, todo lo que tiene que ver o relacionado con cómo se va a fijar el precio, ¿no? ¿Cómo vamos a fijar el precio, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, los costos de producción y demás. La plaza es cerca de, ¿qué tiene que ver con? Plaza significa canal de distribución. Canal de distribución es la vía por donde nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Los productores ecológicos, por ejemplo, utilizan las ferias ecológicas, aquí, ¿no? Ferias ecológicas para vender sus productos. Eso es un canal de distribución, ¿no? Y obviamente que este canal tiene toda una logística que tiene que ver con desde dónde se extrae o sea, se recoge el producto hasta el paso desde el productor hasta el consumidor, ¿sí? Entonces, toda esa logística y la manera en cómo se distribuye es lo que nosotros entendemos como plaza. La mezcla de mercadotecnia es una técnica que hace que los mercadólogos puedan posicionar un producto, ¿no?, un servicio, utilizando un conjunto, ¿no?, de estas ideas, ¿no?,
que puedan cumplir con el propósito que es ofrecer el producto a la demanda requerida. En algunos casos, aquí ya estamos hablando de otro concepto, tiene que ver con el consumidor, o sea, el mercado del consumidor. Podemos entenderlo o subdividirlo en dos maneras, ¿no? Los mercados que vienen de mercados internacionales o externos o mercados internos. ¿Qué significa bienes transables? Bienes que se pueden desarrollar dentro del área o dentro del país y que también pueden ser exportados o que también se pueden importar. A eso se llaman bienes transables. Bienes no transables son aquellos que no se pueden importar o se pueden exportar, ¿no? En el caso de nuestro producto es un bien transable, sí, porque se puede exportar. Si tuviéramos, obviamente, hubiéramos analizado que existe un mercado potencial en otro país, ¿no?, que da mucho mejores resultados y que nosotros podemos satisfacer. Todo esto va a depender de la estrategia, los deseos y las capacidades que tenga la comunidad, como hemos visto. El mercado proveedor es el conjunto de fuentes de abastecimiento de las materias primas, insumos y servicios necesarios para la producción del bien o servicio. En este caso, los proveedores, básicamente. Para eso se tienen que considerar aspectos, ¿no? Su disponibilidad actual y futura, ¿no?, como que los proveedores o el crecimiento, el desarrollo de los proveedores, las características del producto, los sustitutos o que nosotros podamos manejar sustitutos que nos van a dar capacidad de negociación, la calidad del servicio, el volumen de pago, etc. Otras maneras es saber si es que este mercado de proveedores puede cumplir, ¿no? Puede ayudarnos a nosotros a gestionar de manera más eficiente la entrega de nuestros productos o la fabricación de nuestros productos, que tengan obviamente sobre eso capacidad de crecimiento y otras que se puedan analizar. Bueno, yo sé que el tema ha sido denso. De todas maneras, dejen los comentarios dentro del foro, tranquilamente, no hay problema. Eso nos va a ayudar a nosotros a crecer.